Buenos días, docentes y estudiosos. Mi nombre es Héctor Hugo Sepúlveda y a continuación les voy a hablar sobre las bases de datos, su estructura y conceptos. Primero hablaremos sobre qué es una base de datos y haremos una pequeña reseña histórica y hablaremos acerca de sus objetivos. Posteriormente hablaremos sobre su estructura y el desarrollo de cada una de sus fases. También hablaremos de las ventajas y desventajas de las bases de datos. Las bases de datos. Las bases de datos son bancos de información que contienen datos relacionados con diversas temáticas y son categorizados de diferentes maneras para que compartan entre sí algún tipo de vínculo o relación que buscan ordenar y clasificar la información en conjuntos con el fin de proporcionar información de alta importancia a las empresas o diferentes estamentos para la toma de decisiones. Dentro de la reseña histórica de nuestra base de datos encontramos que hace 35 años solo existían bases de datos en laboratorios de investigaciones especiales donde los científicos buscaban modos de hacer eficientes y útiles. En la actualidad, las bases de datos son una parte muy difundida dentro de la industria de la tecnología de la información y los negocios en general. Según Opel Andy, en su libro Fundamentos de Bases de Datos en el año 1966, IBM se unió a la North American Aviation NAA para desarrollar WAM como la primera base de datos de modelo jerárquico disponible para la venta. A mediados de los años 70, la investigación y el desarrollo de bases de datos estaba ya en todo su apogeo. Dentro de los objetivos que puedo analizar en una base de datos tengo los siguientes: suministrar la suficiente información para la toma de decisiones, almacenar de forma amplia y ordenada la información, estructurar los datos de la información de manera ordenada, fácil para su comprensión. Vamos a hablar acerca de las partes que componen una base de datos y son los datos como tal. Los datos de acuerdo con su definición son medidas, atributos o características de algún objeto o entidad. Por sí solos los datos carecen de significado o valor semántico, sin embargo, es la unidad fundamental de la información, lo que concluye que sin datos no hay información. Dentro de los datos más utilizados podemos encontrar los cualitativos. Procede de la observación variable no numérica del proceso. Los cuantitativos reflejan variables numéricas del proceso. Los numéricos se representan o se realizan por medio de números enteros. Los alfabéticos, su representación se realiza por medio de letras y símbolos. Los alfanuméricos es una combinación entre números y letras del alfabeto. Los binarios son representación que solo permiten dos respuestas: sí, no, falso, verdadero, 1 o 0. Y los gráficos se representan mediante esquemas gráficos. Vamos a hablar acerca de la información. ¿Qué es la información? La información es realmente un conjunto de datos organizados y contextualizados mediante algún proceso que permiten estructurar mensajes cuyo fin fundamental en la empresa es apoyar la toma de decisiones y también permite generación de conocimiento. Dentro de los objetivos de la información permite generar conocimiento sobre las entidades que se han organizado y contextualizado en el conjunto de información identificados y documentados en el desarrollo de procesos involucrados. Dentro de la información hay una serie de características que encontramos a continuación, que son intangibilidad. Es un recurso que no puede ser sentido, visto, escuchado, tocado, etc. Oportunidad. Debe ser generada en un momento adecuado. Disponibilidad. Debe estar disponible para todas las personas y procesos. Persistencia. Debe estar disponible o permanente constantemente. Volatilidad.
La información puede cambiar, dado la estructura de algunos procesos. Holística. Los datos deben ser vistos y analizados de una forma integral. Exactitud. Los datos deben ser reales para obtener una información confiable. Objetividad. La información se debe poder interpretar y analizar por diferentes personas en diferentes contextos. Válida. La información debe ser real y verdadera. Continuidad. La información puede ser generada de una manera permanente si ya existen los mecanismos para ello. Completitud. La información debe tener todos los datos, la interrelación entre ellos y debe ser completa. Comparabilidad. La información puede ser comparable de acuerdo a los diferentes criterios y diferentes personas. Dentro de la información hay unos registros. Los registros se han convertido en uno de los medios más utilizados para el registro de la información a través de las computadoras y por medio de sistemas de software, logrando con ello la disponibilidad, oportunidad y persistencia de la información. Este medio ha evolucionado de manera amplia para permitir el manejo de la información con datos de diferentes tipos. Pero también existen algunas maneras de manuales de registrar la información, como lo son los cards y las fichas. Dentro de los registros de información encontramos el sistema de base de datos. Dentro de los sistemas de bases de datos encontramos algunos sistemas como son el Oracle, el Sybase, el Server, el Postgres y algunos otros más. Aplicaciones ofimáticas, que son de las que más utilizamos, están el Excel con sus tablas, el Access con sus bases de información, lo mismo que el OpenOffice. Y en archivos de textos encontramos el Word. Dentro de las técnicas de herramienta para el tratamiento de la información, tenemos que están los procesos, observación del proceso, entrevistas, revisión de documentación, evaluación y simulación de procesos. Dentro de toda base de datos hay ventajas representativas. Las ventajas que nosotros encontramos aquí son: las bases de datos permiten obtener información en forma más sencilla, obtener información estructurada, compartir información de forma simultánea con otros usuarios o con bases de datos, facilita la estandarización de procesos, nombre de registros, etc. Permite controlar duplicidad de datos, redundancia, permite la sincronización de datos, permite la unificación de los datos, también permite la seguridad e integridad de la información mediante validación de usuarios y nos da flexibilidad y rapidez para obtener información. Algunas de las desventajas que podemos encontrar son su tamaño de espacio. Una base de datos suele requerir mucho espacio en disco, suele volverse pesada. Son un producto complejo, por lo que no toda persona será capaz de manipularla y o ponerla a cargo de su mantenimiento. Costo. Algunos gestores y productos de base de datos suelen ser costosos, tales como el Oracle, el DB2, etc. Requieren de capacitación y asesoría y acompañamiento para enseñar su manejo. Se requiere de una persona para que esté al tanto del mantenimiento o de fallos. Cuando una base de datos crece mucho, puede llegar a ponerse lenta, lo que afecta a las búsquedas y la recuperación de la información. Bueno, esta ha sido mi intervención. Espero haya sido de su completo agrado y haya servido para ustedes. A continuación les muestro las referencias en las cuales me basé para la obtención de algunos datos. Buenos días, muchas gracias.